Bueno, esos son algunas de las imágenes de los difíciles momentos ahí que se vivieron en el aeropuerto de Maiquetía, allá en Venezuela, que fue afectado por dos terremotos, uno de magnitud 7.1 y después hubo una réplica de 7.5. Imagínense ustedes, ahí se está recabando información, pero los daños son graves a nivel de la capital de Venezuela, Caracas. Eso se sintió en Ciudad Trujillo, en Maracay y en otras zonas del centro de Venezuela. Y hay edificios que están totalmente colapsados, como ustedes pueden ver ahí en esas imágenes. Lamentablemente, un país en las difíciles condiciones en que está Venezuela, donde hay muchas precariedades, donde la gente pasa muchas dificultades. Y ahora, para completar, entonces, un fenómeno natural ocasiona grandes destrozos y destrucciones en el centro de Venezuela. Esto recuerda lo que pasó en Venezuela en 1967 y fue un terremoto de magnitud 6.6. Y ese terremoto provocó más de 2.000 heridos y hubo unos 200 fallecidos. Entonces ya se prevé lo peor, los organismos de socorro prevén que los daños son severos en términos de infraestructura, pero también a nivel de pérdidas humanas. Así que desde aquí lamentamos lo que pasa en Venezuela, enviamos toda nuestra solidaridad para este difícil momento por el que está atravesando ese país. Miren, ustedes saben que el día pasado nos referíamos a la presencia en Caracas de Dinora Figuera, que es una figura que presidió la Asamblea Nacional de Venezuela en el 2015, pero se tuvo que exiliar en España porque le fabricaron un expediente y además la persecución de sus amigos le estaba picando muy cerca. Recuerden el caso de Fernando Albán, que era un concejal que murió preso bajo el control de las autoridades, y eso la asustó mucho y ella se fue de Venezuela, se fue a España. De hecho, hasta la casa le quitaron a Dinora Figuera. Pero ahora el Departamento de Estado ha movido una ficha de manera estratégica y ágil, designándola como la figura que va a encabezar el proceso de transición allá en Venezuela. De hecho, ella ha sostenido varias reuniones ya con las autoridades de Venezuela y ella sostiene que en ese país debe haber un cambio radical en lo que tiene que ver con la estructura del Consejo Nacional Electoral. Deben ser reforzadas las instituciones, o sea, fortalecer la institucionalidad, pero también ella entiende que debe dársele participación a todas las entidades políticas de manera democrática y a todos los políticos que quieran aspirar en las elecciones. Eso sería una gran conquista allá en Venezuela, partiendo evidentemente de que no había democracia, en el orden de que no se le permitía de manera libérrima a los líderes políticos de esa nación participar en las elecciones. Entonces, ella ha dado varias entrevistas y aunque ella no es muy amiga de María Corina Machado, ella la reconoce como la líder de la oposición en Venezuela. Lo ha dicho en varias ocasiones. Sin embargo, mucha gente ha querido también utilizar esto de Dinora para atacar a María Corina, porque ustedes saben que María Corina en Panamá se ofreció para encabezar el proceso de transición allá, y sin embargo esto luce indicar que no le cayó bien a Donald Trump y al Departamento de Estado, porque raudo y veloz ellos dispusieron que sea Dinora Figuera la que encabece ese proceso, y con esto le envían un mensaje de que nosotros somos los que decidimos. O sea, que ellos no van a permitir bajo ningún concepto que ese tutelaje que ellos tienen sobre Venezuela les sea quitado, les sea debilitado,
y por eso envían ese mensaje de, bueno, como tú te ofreciste, no nos pediste opinión, entonces nosotros en tu lugar ponemos a otra persona. Pero sin embargo está bien claro que ella sigue posicionándose muy bien en las encuestas. Cada vez que hay una medición ella sale muy por encima de todos los contrincantes, incluyendo a la encargada de manera interina del gobierno, Delcy Rodríguez. Y en su momento, bueno, eso se va a esclarecer, eso se va a tornar un poco más claro y podrá el venezolano decidir realmente quién quiere que lo gobierne. Miren, pasando a Colombia, hoy se produjo una información trascendental, y es que Iván Cepeda, que había competido en segunda vuelta con Abelardo del Espriella, finalmente reconoció que perdió las elecciones. Él reconoce que Abelardo es el presidente, nuevo presidente de Colombia, aunque no se limitó solo a reconocer su derrota, sino que también dijo que hubo irregularidades, que hubo una manipulación de parte del candidato utilizando inteligencia artificial, y denunció que hubo una injerencia exagerada de parte de gobiernos extranjeros en lo que fue el proceso electoral de allá de Colombia. Sobre todo él se queja por la intervención de Donald Trump. Ustedes saben que Donald Trump públicamente le dio su apoyo a Abelardo y en varias ocasiones hizo pronunciamientos dándole su apoyo a este ultraderechista que sigue una tónica que se ha venido dando a nivel de la región, y es que la derecha está tomando el poder. Ya hay 12 presidentes en América Latina. Entonces, de todos modos, aunque el señor Cepeda reconoce su derrota, yo pienso que Abelardo está obligado a llegar a algunos acuerdos con la oposición. Vamos a escuchar brevemente lo que dijo Iván Cepeda en su intervención. Y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República. Lo hago como un acto de responsabilidad democrática. Lo hago para contribuir a la convivencia, a la paz y al diálogo entre colombianos. Lo hago porque creemos profundamente en la democracia y porque estamos convencidos de que las diferencias políticas deben resolverse mediante la participación ciudadana, el respeto a las instituciones y la deliberación pública. Bueno, ya queda claro que el líder de la oposición es Iván Cepeda. Él sacó más de 48% de los votos. Finalmente la diferencia fue de unos 250,000 votos. Cuando se hizo la comparación entre el preconteo y el escrutinio, la diferencia fue irrisoria, fue muy mínima. O sea que hubo una coincidencia de un 99.997%. Imagínense ustedes, un 0,03% únicamente de diferencia. Eso es totalmente insignificante. Y por eso él entonces reconoce que el nuevo presidente es Abelardo de la Espriella, que ya ha hecho algunos pronunciamientos, ha hablado de restablecer sus acuerdos internacionales y diplomáticos con Israel, y vamos a ver cómo le va. Ya Iván ha advertido que si se tiene que movilizar, que si tiene que salir a la calle a protestar contra el gobierno, él lo va a hacer cuando hagan las cosas mal. Y también habló de que hubo una compra de votos y que también se quiso doblar la voluntad popular a través de la intimidación. Miren, finalmente en Cuba hoy escarcelaron al preso político más joven que había en el régimen castrista. Se trata de Jonathan David Muir, un niño de apenas 16 años. Él estuvo más de 3 meses preso en cautiverio en una prisión de alta seguridad en Ciego de Ávila, y esto se ha convertido en una práctica muy recurrente de parte del régimen cubano. A él lo acusaron
de sabotaje, porque él participó en unas movilizaciones que se produjeron el 13 de marzo en Morón, allá en Cuba. Entonces, lamentablemente, eso es una violación de derechos, usted tener a un niño recluido de 16 años, acusado de sabotaje, acusado de conspiración, cuando el derecho a la protesta, siempre y cuando sea pacífica, debe ser permitida. Hasta la próxima.